Hola hermanos de Oreb, para mí es un privilegio poder estar platicando con ustedes esta tarde. Siempre es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios y muchas gracias a Ian por la invitación. ¿Qué les parece si entramos directo a nuestro tema? El tema es el llamado a ser discípulos de Jesús. Para eso quisiera que leyéramos Lucas 6 del 12 al 13. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Acompáñame a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, Dios, y permite que esta palabra sea de bendición y de fruto también en la vida de mis hermanos. Ayúdanos a entender qué es lo que quieres de nosotros como tus discípulos. Queremos amarte y queremos que te sientas amado, pero sobre todo aprender de ti, Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. No sé cuántos de aquí han sufrido alguna clase de discriminación, ¿no? Por cualquier motivo. Los seres humanos solemos excluir a la gente por muchos motivos. Por su forma de vestir, por su forma de peinarse, por su forma de hablar. Si somos hombres, si son mujeres, si son niños, si van a tal escuela, si no van a tal escuela. Hasta por los gustos musicales, ¿verdad? Los ricos discriminan a los pobres porque dicen que no trabajan. Los pobres a los ricos porque dicen que son ratas. Los jóvenes a los viejos por ser viejos. Los viejos a los jóvenes por ser jóvenes. Yo sé que ustedes, como yo, han sido discriminados o tratados mal en algún momento. Las personas siempre van a juzgar lo que el exterior dice. Y muy posiblemente también nosotros hemos estado del otro lado juzgando lo que dice el exterior de los demás, ¿no? Muchas veces es así como elegimos a nuestras amistades o a nuestras enemistades, por lo que justamente dice su exterior, ¿no? ¿Recuerdas que Jesús eligió a personas para ser sus discípulos? Lo leímos ahorita en Lucas 6. Entonces quisiera ver 3 puntos importantes dentro del llamamiento de Jesús a sus discípulos y ver en punto número 1 qué tipo de personas busca Jesús para que sean sus discípulos. Los evangelios nos dicen poco de algunos de los discípulos antes del llamado de Jesús, a qué se dedicaban o alguna característica mayor, ¿no? Algunos nos dicen su apodo, ¿no? Simón, Pedro, Simón el Celote, Judas le veo, ¿no? Entonces conocemos sí de Jesús, perdón, de Simón y de su hermano Andrés, de Santiago y de su hermano Juan, que eran pescadores, ¿no? Conocemos también de Mateo, que era cobrador de impuestos. Y quizá el otro Simón era un guerrillero por aquello de ser un celote. También podemos imaginar, por ejemplo, a Judas Tadeo o Judas Leveo, porque Tadeo quiere decir valiente, entonces quizá era una clase de héroe de su época, ¿no? Una clase de soldado quizá, o un príncipe valiente. Imagínate un celote y un soldado, los choques que había, ¿no? Entonces, no sabemos a qué se dedicaban muchos de ellos, pero podemos imaginar eh, el, la variedad que había en ese grupo, ¿cierto? Tantas personalidades. Y quizá Dios no quiso que supiéramos las profesiones de los demás para que pudiéramos ahí poner las nuestras, ¿no? ¿Se imaginan los tiempos de convivencia, la forma de hablar de los pescadores con la forma de hablar de Mateo, ¿no? Entonces a Jesús no le importa nuestra profesión, si tenemos una o no tenemos una, si hablamos súper correcto o con la mejor ortografía. No le importa si estamos feos o estamos guapos. A Jesús no le importa de dónde venimos. Lo que le interesa es a dónde vamos. Jesús escogió a sus 12 discípulos, escogió a los que iban a recibir sus enseñanzas y a estudiar lo que Él les hablaba, lo que leí, sí, los que les iban a seguir. Era importante que pudieran defender sus enseñanzas, sus ideas y sus métodos. ¿Y qué pidió Jesús de ellos? No pidió, por supuesto, dinero, ¿verdad? Muchos de ellos quizá ni tenían. No pidió que fueran los más inteligentes de Galilea o de Jerusalén para poder él ser maestro de ellos, ¿no? Que era quizá alguna característica que se pedía, pero con muchos versículos bíblicos podemos entender esto, que no nos vamos a detener ahí. Tampoco Jesús les pidió que fueran los que cantaran mejor o tocaran más bonito, ¿no? La respuesta a la pregunta de este punto número 1, ¿qué tipo de persona busca Jesús para que sean sus discípulos? Física, intelectualmente, económicamente, talentosamente, no importa nada. Lo que Jesús pide, lo vamos a ver en nuestro segundo punto, que es la obediencia al llamado de Jesús.
¿verdad? Podríamos ver en Mateo 4 del 18 al 22 cuando llamó a los pescadores, ¿no? Que les dijo, dejen sus redes, e inmediatamente ellos las dejaron y lo siguieron, ¿no? Y también podemos ver en Mateo 9:9 cuando Jesús llama a Mateo y le dice, sígueme, él deja el banco y lo sigue. Entonces, ¿en qué se parecen los pescadores con un cobrador de impuestos? Lo que tienen en común es que obedecieron a Jesús, lo siguieron sin cuestionarlo, ¿no? Dice en el versículo 20, de Pedro y Andrés, dice, al momento dejaron sus redes y se fueron con él. De Santiago y Juan en el 22, enseguida dejaron la barca y a su padre. Versículo 9 de Mateo 9 dice, Mateo se levantó y lo siguió. En ningún momento encontramos que hayan cuestionado a Jesús. Tuvieron la fe y obedecieron, ¿verdad? Eh, Dietrich Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia tiene una frase muy interesante. Dice, solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Entonces, son muy importantes la fe junto con la obediencia para poder ser discípulos de Jesús. Van de la mano, una al mismo tiempo que la otra. Como sus discípulos no podemos decir, sí te creo que eres mi Dios, pero ahorita no te voy a obedecer al aprender de ti, ni buscar lo que tienes para mí, o al revés, voy a hacer bien las cosas, voy a ser una buena persona, aunque no creo en ti, Dios, ¿no? Por eso esa famosa frase que dice, o que muchas veces hemos llegado a decir, de, es una buena persona, ¿no? Lo único que le falta es ser cristiano, ¿no? Lo único que le falta, entonces le falta todo, ¿no? O sea, nos conformamos con tan poco con que sea una buena persona, no es las obras, sino creer en Jesús, obediencia, fe, fe y obediencia. Es lo que busca Jesús al llamarnos para aprender de Él. Un ejemplo muy claro de esto lo vemos en Lucas 9 del 57 al 62. Búscalo por favor y léelo, ¿no? Él ahí todavía no elegía a los 12 discípulos y yo creo que estaba en el casting para esos 12. Y en este pasaje podemos ver tres ejemplos de fe, de obediencia sin fe y de fe sin obediencia. Espero que lo recuerden, ¿no? O sea, es cuando Jesús le dice a algunos que lo sigan y otros dicen, es que espérame a que entierre a mi padre y todo eso, ¿verdad? Y entonces, lo que nos dice Jesús es que le obedezcamos y que le creamos. Debemos atender a la voz de Jesús, de ser sus discípulos, obedecerlo y creerle. Pueden buscar también en Mateo 19 del 16 al 22 la historia del joven rico, ¿no? Y porque él era ya un conocedor, pero sin embargo, cuando Jesús le dice cree y da todo, no lo sigue, ¿no? Entonces, ¿qué nos está estorbando esta tarde para poder ser discípulos de Cristo? Nuestro Señor es misericordioso y si no le hemos creído, entonces no le hemos obedecido, entonces podemos pedirle perdón, creerle y obedecerle. Dios quiere que seamos sus discípulos. No busca características en nuestro intelecto físico, pero en nuestro intelecto o en nuestro físico o en lo que sea, como vimos en nuestro primer punto, Él busca obediencia. No espera que únicamente le sigamos, nos llama a ser sus discípulos. Por eso vamos a ver la diferencia rapidísimo entre ser sus discípulos y ser sus seguidores. Existe una enorme diferencia entre ser discípulo y solo un seguidor. Podemos encontrar tres diferentes tipos de seguidores de Jesús. Sus discípulos, quienes estaban con Él todo el tiempo aprendiendo de Él, sirviéndole, sirviendo a los demás, con este anhelo, conocerle cada vez más la voluntad de su Maestro. Y el segundo tipo de seguidores eran los que en realidad solo buscaban un milagro de parte de Jesús. Quizás sí escucharlo, pero hasta ahí, ¿no? Dice la Biblia que le seguían multitudes. En Mateo 14 y 15 vemos a los miles que les da de comer. Sin embargo, hoy en día podemos ver ese tipo de gente que se acerca a un partido político, ¿no? Según escucha lo del candidato que tiene que decir, pero lo importante es esperarse al final a ver que va a recibir una despensa o algún producto. Así son este tipo de seguidores. Vienen por un milagro, quizás solo buscan una predicación que les pueda ayudar a un problema inmediato que tienen, pero no van más allá. Los terceros tipos de seguidores son los fariseos, y de esos nos encontramos en las iglesias, ¿verdad? Esas personas que creen saberlo todo por todos los años que llevan de conocimiento y por el dinero y por las aptitudes que pudieran tener, y solo siguen a Jesús para criticar lo que sus discípulos hacen o dejan de hacer, criticar al mismo Jesús, ¿no? Las personas que critican a Juan el Bautista por comer poco
y vivir lejos de la sociedad, y al mismo Jesús que convive con pecadores y es comelón y bebedor, dicen ellos, ¿no? Qué importante es y que identifiquemos qué clase de seguidores de Jesús estamos siendo. Entonces, bro, si estás criticando a tus hermanos, posiciónate en el tercer grupo. Si estás criticando eh, a otros, si estás siendo criticado por otros, es probable que estés en el primero. Así que ten ánimo, no hagas caso de lo que te critican por hacer lo que tu Dios te ha mandado a hacer. Solo si esperas recibir cosas de parte de Jesús y no le sirves a tus hermanos, no has seguido sus mandamientos ni obedecido al llamado, es momento para seguir al siguiente nivel. Un discípulo es un seguidor de Cristo, por eso un seguidor no siempre va a ser un discípulo. Entonces yo quiero invitarlos a que seamos discípulos de Jesús. El Señor nos está llamando esta tarde y nos está diciendo, sígueme y sé mi discípulo. Quiero mostrarte mi voluntad para tu vida, para que tú se la muestres al mundo. Y qué privilegio es que Cristo nos escoja como sus discípulos. Hoy en día el alumno escoge en dónde quiere estudiar, escoge sus clases, sus maestros, ¿no? Jesús al contrario nos escogió a nosotros porque sabe el potencial que el Padre puso en nosotros para hacer crecer su reino y quiere enseñarnos día a día en su palabra las instrucciones que debemos aprender, llevar a cabo y enseñar a otros. Y que entonces te pregunto, ¿qué clase de seguidor de Cristo quieres ser? Por favor, ora en tu casa. Te agradezco que hayas escuchado. Dios te bendiga.